Semana pasada les había hecho llegar un apunte sobre los libros de Samuel. En los libros de Samuel, exacto, gracias. Y pues vamos a dar un pasito hacia adelante con los libros de Samuel, que pues quién de nosotros no conoce la historia de David, de Saúl, las peripecias de David contra Saúl. Son libros que están son contenidos que están muy en el imaginario de la iglesia, de los creyentes, ¿no? Del pueblo cristiano, pues. Pero no podemos olvidar que son parte también de la historia deuteronomista. Y una cosa que a mí me llama la atención, sí. ¿Alguien lo encendió? No, es que ya tiene 30 minutos grabando, pues claro. Oye, Jorge, ya tiene 30 minutos grabando, ¿eh? Sí, ahí luego lo recordamos. Entonces, si ustedes se asoman al apunte que les hice llegar, no se olviden ustedes, una cosa primero que podemos considerar es cómo el escritor sagrado relee la historia. Bueno, antes de eso, el gran acontecimiento que ha determinado repasar la historia es la crisis del destierro, ¿verdad? Y entonces es explicarse o tratar de explicarse el porqué de esta desgracia. Y quiero decirles que una de las cosas que yo valoro mucho del libro de la historia deuteronomista, pero en particular Jueces, Samuel y Reyes, es la honestidad, o tal vez, como ya conocemos el contexto en que se escribe esta historia, entonces la honestidad o la transparencia del autor sagrado para hablarnos de los personajes con toda su humanidad. Sabemos el peso histórico, ¿verdad? El peso histórico que tiene, el lugar histórico que tiene David, Saúl, Salomón, y entonces el autor los presenta con toda su grandeza, pero también con todas sus miserias. Y esto a mí se me hace de una honestidad pues a considerar, ¿no? Gracias, hermano, mi amable. Porque al hombre, y más en una historia grandiosa, la historia de los héroes, pues suelen subrayar, resaltar sus logros. En cambio aquí lo que el autor hace, pues es presentarnos, como decía yo, la grandeza y sus miserias, ¿no? La gracia y el pecado, ¿no?
de tal manera que pues ahí está entreverado las razones ya desde temprano. Fíjense muy bien, desde temprano está como una semilla de crisis, de caducidad, ¿no? Especialmente porque, pues primero, la resistencia a la monarquía, tener un rey. Dios le da permiso a Samuel de nombrar un rey, se nombra a Saúl. Saúl pronto es destituido, después viene David y Salomón, pero cuando leemos con detenimiento la historia de Salomón, ya podemos ahí percibir que está ese germen de destrucción que va a causar la división del reino. Esto sucede 200 años antes de la caída del norte, 300 años antes de la caída del sur. Entonces, pues vean ustedes, aquí ya se explica, ¿no? La crisis que está por venir. De hecho, en gran medida, Salomón, con toda la grandeza que tuvo en su momento, la majestuosidad, lo sobresaliente, ¿verdad?, de su reinado, que hasta la reina de Sabá del sur vino a verlo, etcétera, de una gran sabiduría. Pues nos damos cuenta que el escritor sagrado tiene también un conocimiento muy profundo de la naturaleza humana, ¿no? O sea, ahí donde, como dice San Pablo, ahí donde hay mucha gracia, mucha carisma, mucho grandeza, ahí también convive el pecado, la miseria, ¿verdad? Pero eso no obsta para que Dios presente su proyecto. Entonces fácilmente, yo creo, fácilmente nos podemos ver reflejados en un Saúl, yo creo, ¿no? En un David, en un Salomón. Fácilmente yo creo que todos, sin excepción, nos podemos identificar con los personajes, y yo creo que gracias a esto es porque estas historias pues han quedado muy bien sembradas en el pueblo creyente, en el pueblo de Dios. Saúl, que es el primer rey, primero tendríamos, aunque sea de una manera muy rápida, que hacer una reflexión sobre la resistencia a tener un rey, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene la Biblia de Jerusalén? ¿Cómo está subtitulado el apartado aquí del capítulo 8? Institución de la monarquía. Si alguien nos ayuda a leer del verso 1 al verso 9. Cuando Samuel se hizo viejo, pasó a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Juzgaban a Israel en Berseba, pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de
Por tanto, asignamos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijera: danos un rey para que nos juzgue. Y oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha sin embargo su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Sigue adelante, para que vean ustedes un poco del fuero del rey, el poder del rey, ¿no? Que se va a comportar como un faraón. Sigue, por favor. Los inconvenientes de la monarquía. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey, diciendo: he aquí el pueblo del rey que va a reinar sobre ustedes. Tomará los hijos de ustedes y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará a sus hijos para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares y se los darán a sus servidores. Tomará el diezmo de sus cultivos y sus viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará sus criados y criadas y sus jóvenes y burros y los hará trabajar para él. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Podemos continuar, pero finalmente nos habla de los privilegios del rey, que casi es un retrato del faraón, ¿verdad? En el verso 19, más abajito, dice: el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo: no, tendremos rey, y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nosotros seremos como los demás pueblos. Se supone pues que el pueblo de Israel es un pueblo original, diferente, no como los demás, pero la gran tentación es ser como los demás pueblos. Algunos piensan, porque hablan de un relato antimonárquico, como es este capítulo 8, les preguntaba si no traían una Biblia de Jerusalén, porque si su Biblia de Jerusalén trae las notas a pie de página, pues ahí les encargo leer lo que dice el capítulo 8, que precisamente subraya esto, ¿verdad? O sea, lo que escuchamos es una versión que está en contra de la monarquía, porque finalmente el futuro rey se va a comportar como un monarca, como un faraón, como un absolutista, ¿no? Y ya desde aquí está anticipando: el fuero del rey va a ser sin límites. Entonces, lo que hacía el rey o el faraón en Egipto es lo que va a ser el rey en ustedes. Aquí se podría hacer también una reflexión muy interesante de: queremos ser como los otros pueblos. La tentación pues siempre en nosotros de ser como el otro, de imitar al otro, y finalmente olvidándose de los valores o aquello que es propio y enriquece a mi pueblo. Entonces, de una manera muy, no directa, o tal vez sí, ¿verdad? Pero de una manera sutil, iba a decir yo, aquí ya está como en ciernes, ¿no? Como escondido, pues, el germen
de una crisis que explotará en su momento, ¿no? Porque si el rey se va a comportar con estos criterios, y que va a ser precisamente la práctica de Salomón, con todo lo que lo admiramos, pues Salomón en realidad se va a comportar como un faraón. Capítulo 11, ¿se acuerdan ustedes? Lo hemos dicho a veces, creo que lo hemos comentado, que pues tiene, ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres, ¿no? Dice tranquilamente el texto. Bueno, tenía 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Cómo ve? Bueno, yo no tengo nada contra las suegras, pero vea todo lo que dicen, ¿no? Sí. Creo que es un número, quiero pensar, exagerado como para magnificar el pecado, ¿no? Porque se casó con mujeres paganas también. Entonces, fíjense ustedes, Saúl aparece en algún momento, no nos podemos detener, pero pues les recomiendo, ¿verdad? Si ustedes pueden volver a estos textos. Saúl es un hombre muy piadoso, muy generoso, muy devoto, pero en un momento dado voltea su rostro al fetichismo, hacia otras cosas que no son de Dios. De Saúl se habla muy bonito, ¿no? Si ustedes rápidamente van ahí en su elección, lo que sucede con Saúl, ¿verdad? Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía, de los hombros arriba aventajaba a todos. O sea, guapote el hombre, ¿verdad? Pero, pero rápidamente pues qué curioso, ¿verdad? Yo creo que es todo el tema que a mí personalmente me cuesta aceptar y entender, de cómo el poder puede pervertir a una persona. El poder puede pervertir a una persona, sí. Padre, un poquito para atrás nomás para decir que ellos de las tribus vieron que estaban desordenadas y que sí necesitaban una persona que los unificara. Sí. Pero se salieron, como usted dice, no tuvieron unas leyes que lo gobernaran, por así decirlo. Hicieron lo que quisieron. El libro de los Jueces nos presenta a un pueblo más bien carismático, que no tiene jefes, y entonces los jefes van siendo elegidos en ese sentido, aunque hay mucha ficción ahí en el libro de los Jueces. Sin embargo, es como una preparación al libro de Samuel, en donde el pueblo siente la necesidad de organizarse, de unificarse, de tener un jefe. Pero la gran dificultad es, como dice el capítulo 8 que leímos, de querer ser como los otros pueblos, ¿verdad? Y no respetar la originalidad que había ahí en este pueblo. El problema, yo creo que no era tanto tener un jefe, sino un jefe con ciertas condiciones, ¿no? Y ese capítulo 8 que leímos, dicen que es pues más bien de corte antimonárquico, porque no está en favor de la monarquía. Pero a lo que voy es, ya se nos anticipaba, pues un fenómeno que se repite, ¿verdad? Y es el hombre, ¿verdad? Es el hombre, es la mujer, el ser humano, ¿no? Que se le da un poco de poder y lo pervierte todo, ¿no?
desde las cosas más pequeñas, ¿verdad?, hasta las cosas mayores. Leyendo estos capítulos, uno puede percibir que los autores, como que deben haber sido varios autores que compusieron este libro, unos como que están a favor de la monarquía, la resaltan, y otros como que no. Ahora, en el diálogo de Samuel con Yahvé, cuando va y le dice, oye, pues es que tú tienes un rey, y eso no está bien, y Dios le dice, no, déjalos, porque no están rechazando a nada más que a mí. Entonces, ahí se ve que Dios como que no tiene paciencia, y bueno, déjalos hacen uso de su libertad, y lo que ellos quieren está bien. Pero aún cuando es una cuestión que va como en contra de Dios, es dejar la figura de Dios para concentrar en una persona con poder, Dios, sin embargo, a través de la monarquía, instituye a David, y de ahí se liga a Jesús, un descendiente de la dinastía de David. ¿Cómo interpretar esta cuestión? Es que Dios, o sea, digo, no trato de entender la verdad para nada, pero sí quiero entender cómo es que de algo que era ir en contra de Dios, Dios lo utiliza para hacerlo llegar a Salvador. Sí, bueno, si gustas, es el primer punto de la reflexión teológica que les propongo, ¿verdad? La alianza mesiánica con la casa davídica, que nos habla de la fidelidad de Dios, que nos habla de un criterio pues muy valioso, muy grande. David quiere construir una casa, pero Dios no acepta que le construya una casa, sino la casa que Dios le quiere construir es una dinastía, una familia. Y ahí hay reflexiones muy interesantes en cómo una casa, un templo, en el hebreo, Bayit puede significar o la casa familiar o el templo. Pero en lugar de que Dios, en lugar de que acepte que se le construya una casa, Dios más bien le propone construir a él mismo la casa, que finalmente es la dinastía, porque lo que Dios quiere dar a entender, coinciden aquí los teólogos o los pensadores, es que Dios actúa no solamente en el espacio de una casa, de un templo. Dios actúa mucho más ampliamente en la historia. Dios está presente en la historia. En esta historia entreverada de gracia y pecado, de aciertos y desaciertos, ahí es donde Dios quiere manifestarse, acompañar, revelarse. Y pues tal vez aquí, por la pregunta que haces, es una de las manifestaciones pues más grandes de la gratuidad de Dios, porque no obstante lo que tú comentas, no obstante el hombre no le obedezca, le responda, el hombre tenga otras búsquedas, Dios sin embargo confía en este hombre, ¿no? Pero es precisamente el primer punto, ¿no? De esta historia marcada por la desgracia en contra de la gracia, de esta historia Dios puede construir algo inédito, algo nuevo, algo impensable, ¿no? Como es precisamente la promesa de un Mesías. Bueno, pues ahí tú podrás seguir reflexionando. Esto habla en favor del Dios revelado. Por eso les insistía yo ahorita de la honestidad del escritor sagrado al presentarnos a los personajes pues de carne y hueso. No son personas ideales,
no son hombres impecables o mujeres. Estos hombres son del pueblo. No sé si ustedes alguna vez vieron, en mi tiempo de niño, adolescente, había unas revistas que eran vidas ejemplares. Vidas ejemplares. Entonces las vidas ejemplares nos presentaban normalmente vida de santos. Y pues me recuerdo que aunque éramos chavalos aquí mismo en el seminario, nos reíamos porque nos presentaban a los personajes pues de una manera pues casi no cometían pecado, ¿no? Entonces me acuerdo que un día nos reímos mucho, bueno, con todo respeto, ¿no?, al padre fundador de las hermanitas de la Casa de Jesús. Ahí venía la historia del niño y cómo el niño, siendo niño, cuando lo iban a bañar las colaboradoras de su mamá, lloraba mucho, ¿no? Entonces la explicación que daba es que al niño no le gustaba que la bañaran aquellas mujeres, solo su mamá, ¿no?, para que no lo vieran en la intimidad, ¿no? algo así, ¿no? Es apenas un ejemplo, ¿no? Entonces, hombres o mujeres de Dios presentados pues fuera de la realidad, ¿no? En cambio aquí, hombres y mujeres, ¿verdad?, pues marcados por el pecado. Entonces, ténganlo muy presente porque esta es la historia de la salvación. Y antes del concilio se le llamaba historia sagrada. Después del concilio se le quitó este calificativo para llamar historia de la salvación, porque esta historia pues está marcada por el pecado, por la gracia y la desgracia, ¿no? Entonces, y es esto que tú dices, y que si gustas, antes nada más de una última idea para pasar al texto, David, fíjense ustedes, es un militar de primera. De chiquillo ya se distingue, incluso con su valentía y ser una estratega, ¿no?, militar, porque pues cómo ataca a Goliat. Bueno, es un estratega militar, sabe cómo medir los riesgos en un combate, pero no sabe controlar a sus hijos, o no puede controlar a sus hijos. Esas contradicciones que se dan en nosotros, ¿verdad?, que somos muy brillantes en ciertas cosas y en otras cosas, ¿verdad? Salomón es un hombre de mucho poder, lo tenemos como sabio, ¿no?, y decimos que él escribió los salmos. Sin embargo, no puede dominar su corazón. Entonces, pues qué mejor manera de presentar al ser humano con sus contradicciones e inconsistencias. Este es el hombre. Y pues todavía en el Nuevo Testamento podemos ver ciertos personajes que afortunadamente aparecen así, marcados, ¿verdad?, marcados por su humanidad, ¿no? Y esto nos enseña mucho, o sea, Dios trabaja en esta historia que está marcada por el pecado. De esta historia Dios no es otra historia, ni Dios espera otra historia, ¿no? Esto hace captar con mayor hondura la miseria humana, pero por otra parte también la grandeza humana. Porque el hombre que se confía a Dios, y ahí vamos a tener después
es en este contexto de la monarquía que surge el profetismo histórico, ¿no? Tal vez un poco antes está Elías, Eliseo, pero en el contexto de la monarquía, con todos sus límites, aparece la profecía. La profecía como un carisma, ¿verdad? Y la monarquía como un poder, y que a veces los vamos a ver entrelazados, ¿verdad? Trabajando juntos, a veces los vamos a ver en conflicto, ¿verdad? A Amós, el rey lo persigue, ¿no? A Isaías, a Jeremías. Entonces es en este contexto donde también nosotros vamos a poder comprender, y a propósito de tu pregunta, cómo Dios de todas maneras quiere que haya un camino que le permita al pueblo regresar, ¿no? Volver hacia el camino original, hacia la fidelidad, ¿no? Entonces es en este contexto pues que podemos ahora sí, fíjense ustedes en los tres elementos que aparecen en el apunte. En esta historia, a mí se me hace esto muy importante porque pareciera que el hombre y la mujer aspiran, no se diga por lo religioso, la experiencia religiosa, aspiran a una historia intachable, ¿no? Impecable, ¿no? No existe, ya lo sabemos eso, aunque a veces nos gustaría, ¿no? Matrimonios perfectos no los hay, sacerdotes perfectos no los hay. Eso no obsta de todas maneras para que el hombre y la mujer sigan haciendo esfuerzos, pero no podemos aspirar a eso, ¿no? Y lo más bello que tenemos nosotros es pues precisamente a Jesús, que en lugar de pedirnos perfección, Él ha querido compartir nuestra imperfección y desde ahí conducirnos, ¿no? Bueno, es en esta historia que todavía, ¿se acuerdan ustedes del primera o segunda reflexión que hicimos? Que fue a nivel de historia, ¿no? La monarquía, ¿no? Porque está Saúl, David y Salomón es el tercero y último rey de la monarquía, porque a partir de él viene la debacle, ¿verdad? Viene la división de los reinos, a partir de él y por él, porque ya leyendo más detenidamente la historia, pues nos damos cuenta que él mismo genera, provoca, ¿verdad? Incita a la rebelión, como lo fue con aquel amigo, se me va su nombre, que se enfrenta al hijo de Salomón, y el hijo de Salomón que pues no va a saber captar los signos del cambio que están por venirse, ¿verdad? Roboam y Jeroboam. Entonces, pues es en esta historia, ¿verdad?, en donde precisamente ahí podríamos valorar, podríamos admirar, ¿verdad?, la fidelidad de Dios o la iniciativa también de Dios, ¿verdad? Entonces, el texto fundamental de esto, ustedes saben, es segundo libro de Samuel en el verso 7. No lo leemos todo, lo conocemos, pero este es un texto clave, decisivo, ¿verdad?, que funda las promesas, ¿verdad?, junto con el Salmo 89,
Y como ustedes pueden ver ahí en el texto que yo les mandé, dice: el texto fundamental es el célebre oráculo de Natán, registrado en 2 Samuel 7 y elaborado poéticamente también por el Salmo 89. Al deseo de David de poseer un templo en la capital recién constituida, Jerusalén, así como de tener por ciudadano de su reino también a Yahvé, Natán opone la inesperada decisión de Dios. El Señor, más que ser encuadrado en el espacio sagrado de la casa, del templo, prefiere estar presente en la realidad que más afecta al hombre, a saber, la historia. Este es un dato muy bonito que vale la pena darle vueltas, porque Jesús se va a empeñar en enseñarnos una y otra vez que el reino de Dios no está recluido solo en el templo. El reino de Dios está presente en la historia, en las relaciones, en el trabajo, en la vida cotidiana, ¿verdad? Y entonces el templo, como podría ser la visión pagana, judía también de alguna manera, aunque muchos piensan que este pensamiento viene desde el Génesis. O sea, la casa, el ámbito donde Dios trabaja, no es el espacio reducido, por más grande que sea el templo, no es el espacio reducido de una casa. El ámbito más común y valioso donde Dios trabaja es la historia. Pues por eso es necesario, dice Jesús, estén atentos a los signos, ¿no? Por eso Jesús ha querido compartir nuestra historia. Ahora bien, este texto va a ser detonante. ¿En qué año estamos? Si no me equivoco, estamos en el 10.020 o 1010. Va a durar 40 años David, al 970. Va a ser detonante para toda la historia posterior. No podemos entender el mensaje de los profetas sin volver a las promesas mesiánicas, sin ir a esta visión en donde Dios se manifestará plenamente, ¿no? Entonces, es un tema fundamental, ¿no? Fundamental. Estoy en el segundo párrafo, dice: el primer quicio define estructuralmente una de las cualidades fundamentales. La revelación bíblica conoce como campo privilegiado la historia y la existencia del hombre. El segundo, en cambio, el mesiánico, el oráculo de Natán, que anuncia una presencia especial de Dios en la estirpe de David, constituye el texto base de la esperanza mesiánica real dentro de este hijo dinástico, a menudo retorcido y oscuro. Se entrevé la promesa de un hijo de David perfecto. Eso. Que se entrevé la promesa de un hijo de David, que sea verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros, presencia suprema de Dios y de su palabra en la historia. Bueno, aquí podríamos detenernos, pues, ¿qué nos dice de esto Dios, verdad? Perdón, ¿qué nos dice de Dios esta realidad de la promesa? O sea, pues por una parte
la iniciativa de Dios, la gratuidad de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Dios no deja al hombre solo, ni a la mujer. Dios se acerca en gracia, promete, ¿no? Padre, en este tiempo no se habla todavía de un Mesías. Del pueblo, ¿o sí? En el tiempo históricamente establecido así. En el tiempo de David y Salomón y la monarquía. O sea, no será. La idea del Mesías, el Salvador, es posterior. No, bueno, sí y no, ¿verdad? O sea, no sabría cómo responder puntualmente a tu pregunta, pero en realidad estas tradiciones que recogen la experiencia de David, pues van hasta David. Recuerda pues la historia, hace una retrospectiva hacia el pasado para recoger el recorrido histórico, pero entonces recoge, entre otras cosas valiosas y grandes de la historia, que Dios no solamente ha sido fiel desde siempre, sino que ha querido acompañar a su pueblo en la promesa de un Mesías. Y esa promesa viene desde los tiempos davídicos. Pero esa reflexión se hace alrededor del destierro. Sí, sí y no. O sea, alrededor del destierro, pero no necesariamente es original del destierro, porque no te olvides que la historia deuteronomista es una recopilación notable de las tradiciones que han surgido. Aquí una pregunta muy valiosa sería pues un estudio más a fondo de este capítulo 7 de Natán, de Samuel, segunda Samuel. ¿Para qué nos dice en ese sentido? O sea, la promesa, no te olvides que esta visión del Mesías la encontramos de una manera muy palpable en Isaías. Isaías 7 a propósito. Y en algún otro de los profetas, en Miqueas, que son del siglo VIII. Y así podría, o sea, los profetas no inventan esta tradición, la recogen. Entonces seguramente en la historia y por la historia deuteronomista, pues nos damos cuenta que esa promesa se encuentra inscrita ya desde las tradiciones más antiguas, ¿verdad? Pues esto nos hace pensar en ustedes saben cómo se formó hemos escuchado cómo se formó la Biblia, y el genio de la historia deuteronomista es que no es una historia que surja solamente en el destierro. En el destierro, según el padre Sicre, por ejemplo, se da una búsqueda incesante de las tradiciones que están en el pueblo, sea del Pentateuco, sea de la historia deuteronomista. Pero tal vez para abonar a tu pregunta, pues podemos confiar que los profetas tampoco inventan eso y lo citan, según Isaías en concreto, ¿no? Recuerda que incluso tiene un apartado de su libro que es conocido como el libro de Manuel, capítulos 7 al 11, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy valiosa tu pregunta, pero a lo mejor eso requeriría pues un estudio a través de un comentario bíblico de los profetas. El padre Shekel tiene un comentario, el padre Sicre, de este capítulo 7 que funda, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir aquí
la Biblia de Jerusalén, a propósito de la profecía de Natán. Dice, la profecía es elaborada a base de una contraposición. No será David quien edifique una casa, un templo a Yahvé, sino que será Yahvé quien levante una casa, una dinastía a David. La promesa concierne esencialmente a la permanencia del linaje davídico sobre el trono de Israel. Así lo entienden David y los salmos, que ahí también hay otra cosa. Habría que ver qué salmo y cuántos salmos nos hablan de toda esta visión mesiánica de la historia, ¿no? Entonces quiere decir que es algo que se fue entreverando, pero que había una convicción. Dios había hecho una promesa a David que generó una expectativa, ¿no? Un movimiento, ¿no? Y que fue parte del mensaje de los profetas, ¿no? Así lo entienden David y los salmos. Es el texto de la alianza de Yahvé con David y su dinastía. Así pues, el oráculo rebalsa la persona del primer sucesor de David, Salomón, a quien se le aplica por medio de la adición del verso 13. Pero el claroscuro de la profecía deja entrever un descendiente privilegiado en quien Yahvé se complacerá. Es el primer eslabón de las profecías sobre el Mesías, hijo de David. Bien, no nos responde totalmente, pero sí nos ayuda a comprender de alguna manera que el clima, el ambiente davídico, pues genera esta expectativa. Sí, más o menos te respondo, pero pues ahí eso nos mueve a seguir buscando, ¿verdad? Si pudiéramos leer, un comentario, un buen comentario del capítulo 7, o los comentarios a pie de página de sus Biblias. Habría que ir más bien a un comentario al capítulo, ¿no? Como en la historia también, un libro de historia que tengamos al alcance. A lo mejor esa es una buena tarea para buscar pronto, ¿no? Sí. Sí entiendo que en dónde se mencionaría el Mesías, pero posteriormente ya se ubica con la situación de Isaac y el sacrificio de Cordero, ¿no? Que vendría siendo una cuestión de cómo sería la situación del Mesías, o también de Adán, pero ya posterior. Son reflexiones posteriores. El profeta Isaías, recuerdan ustedes los cantos del siervo, que son 4 cantos, nos ofrece muy originalmente un rostro del Mesías, que extrañamente no tiene nada que ver con los Mesías tan humanos que tenemos en los pueblos de la historia, ¿no? Nos muestra un Mesías sufriente, un Mesías capaz de dar la vida por los demás, un Mesías pues reducido por el sufrimiento, y sin embargo un Mesías por el cual el mundo o el pueblo es favorecido. Este texto, pues sabemos, va a ser muy utilizado por los evangelistas y no van a tener dificultad para identificarlo con Cristo, porque ahí también hay otro problema. Cuando se habla de Mesías, ¿cuál es el perfil de Mesías que se nos propone? Pues nosotros pensamos en un rey. Todavía en el tiempo de Jesús esperaban en un Dios guerrero, un Dios rey. En cambio el Evangelio pues nos desconcierta, porque nos presenta a un Mesías servidor, a un Mesías
casi anónimo, ¿no? A un Mesías como un cordero, capaz de dar la vida por los demás, a un Mesías hermano, ¿no? Etcétera, que nada tiene que ver con los estándares de las expectativas humanas, y sin embargo ese es el Mesías. El Evangelio de Marcos, cuando pregunta a Pedro o a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues así, ya saben. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Que tú eres el Mesías, el Cristo. Algunos piensan que esa primera parte del Evangelio de Marcos hasta el capítulo 8 es para llegar a la confesión de Jesús como Mesías. Pero después nos damos cuenta que no basta confesarlo como Mesías, sino que la segunda parte del Evangelio, el Señor Jesús quiere formar o va a formar a los suyos, explicándoles el tipo de Mesías que es Él, el mesianismo que Él va a vivir, y que no tiene nada que vivir, no tiene nada que ver con los Mesías al estilo humano. Guardadas las proporciones, se dice que López Obrador tenía todo un estilo mesiánico. Trump tiene un estilo mesiánico, ¿no? Porque él viene a resolver. Pero ¿cuál es el perfil de estas personas? Pues que son personas de poder, son personas que vienen a resolver, por eso generan tanta simpatía, ¿no? Porque vienen a resolver la problemática humana, ¿no? Las grandes dificultades, cosa que Jesús contradice totalmente, ¿no? Porque Jesús más bien se nos presenta como, sí, realiza signos y prodigios, pero hasta cierto punto, ¿no? Y aparte el gran contraste de Jesús Mesías, pues es que está dispuesto a ser como un cordero pascual, a entregar la vida, a ofrecerla, a ofrendarla por los demás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esas ya son reflexiones posteriores, ¿no? Que vamos a encontrar sobre el Mesías, ¿no? Sí. A lo mejor voy a decir una divagación, pero estaba yo pensando en que el tercer sábado del mes de enero se celebró la palabra dicha por nuestro Papa, dando a conocer, o dejándolo más bien como maldicha la palabra, como un homenaje. Pero siento yo que fue muy fuerte, muy reflexiva su determinación para que se implementara ese día que se hace en todas las misas de todo el mundo, a conocer la palabra del Señor. Bueno, fue el domingo pasado, el cuarto domingo de enero, dedicado al domingo de la palabra. Y esto me viene a la mente, estamos viendo de forma retrospectiva y que definitivamente volvemos a la realidad que se vivieron hace más de 2000 años. Pues decía un padre, ¿verdad? El padre Mestres decía que la Biblia es como un espejo. Más la conocemos y más nos damos cuenta que ahí está reflejado no solamente el misterio de Dios, sino el misterio del hombre. El misterio del hombre, la mujer. Yo creo que ahí está el genio de la Biblia, que como una obra literaria, las grandes obras literarias, el mérito que tienen
no es solamente pues que son grandes historias, un escrito excelente, etcétera, sino que reflejan algo del misterio humano. Y por eso generan tanta simpatía, ¿no? Estaba leyendo un reportaje sobre la novela de García Márquez, 100 años de soledad. También estaba leyendo comentarios sobre Los Miserables, o Los hermanos Karamazov, de un escritor ruso, etc. El genio de esos escritos no es solamente como un escrito literario, ¿no? Sino que el escritor, el literato, logra plasmar por escrito algo profundo de lo que hay en el corazón humano. Y ahí está también el genio del texto bíblico como literatura, porque no sé si ya lo dije, pero dicen que los libros de Samuel es una de las expresiones más bellas, más profundas de la narrativa hebrea, y por eso, pues como les decía al principio, ¿quién no ha escuchado de David, de Saúl, las aventuras de David, Salomón? Y muchas veces no es necesariamente gente muy formada en la Biblia, gente a veces que tiene lo básico, ¿no? Y sin embargo, pues sabe que quién es el personaje, ¿no? Si quieren ustedes ir al último párrafo de la primera página, Dios mío, todavía en la primera página. Bueno, disculpen. A esta luz, el texto de 2 Samuel 7 se proyecta sobre muchas páginas bíblicas, a partir justamente del retrato davídico de 2 Samuel. El motivo aparece en el testamento de David de 2 Samuel 23, que dice: mi casa es estable junto a Dios, porque hizo conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y garantizado en todo. Es celebrado por todo el libro de Manuel, Isaías 7:11, tiene una reformulación en Jeremías 23, una repetición en Jeremías 33, donde se evocan también las alianzas cósmicas y abrahamíticas, ¿no? Bueno, lo que decíamos ahorita, o sea, ahí ellos nos permiten insistir, profundizar todo este tema del mesianismo. No es original de la historia deuteronomista, lo que decíamos ahorita, ¿no, Jorge? A propósito de tu pregunta, el motivo reaparece en el segundo Isaías. Es muy querido también por el cronista, y según se ha dicho en el Salmo 89, será esta página la que sostenga a Israel incluso en los momentos tenebrosos. El consagrado de Dios es el heredero de la promesa divina, promesa que no puede extinguirse porque nace de Dios y se puede realizar incluso por caminos inesperados. Con el fin de la dinastía davídica, en 586, se abre entonces un nuevo horizonte para el oráculo de Natán. La genealogía del Mesías davídico no será ya necesariamente biológica y dinástica, sino espiritual y teológica. Entonces, por eso, una genealogía como la de Mateo, ¿verdad? Pues poco importa si tal persona es realmente de la dinastía, si procede, lo que importa más bien es la unidad de la historia, ¿no? Si Dios prometió algo, esto se realiza en la historia, ¿no? La genealogía de Lucas, no sé si recuerdan, Mateo inicia con Abraham
y Lucas inicia con Adán. Entonces Mateo quiere que pensemos que Jesús es realmente un hombre de su pueblo, y Lucas escribe a un pueblo pagano, a una comunidad de paganos convertidos. Lucas quiere que entendamos que Jesús realmente procede de Adán, es decir, es de nuestra estirpe, de toda la estirpe, y por eso viene para todos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, perdón, sobre este primer punto? Aunque ya vamos a terminar esta exposición. Un segundo punto aquí que lo dejaremos comenzado es en página 2, ¿verdad? La elección del último. La elección del último. Las extrañas elecciones de Dios que dan la preferencia al débil, al menor, a la estéril, al pobre, son una constante dentro de toda la Biblia. Naturalmente también en el mundo neotestamentario. Dios eligió a lo que el mundo tiene por necio para humillar a los sabios, lo débil para humillar a los fuertes, y lo vil, lo despreciable, lo que es nada para anular a los que son algo. Este planteamiento es particularmente querido de la teología deuteronomista, que lo usa casi como un hilo teológico sutil en toda su obra. Pues que Dios se dirija a una mujer estéril, habiendo tanta mujer y mujeres productivas, ¿no? Que Dios se dirija a David, es el menor, y hasta su papá se había olvidado del hijo menor, ¿verdad? Es decir, y lo vemos desde el Génesis, ¿ya? ¿Por qué Abel tiene precedencia sobre Caín? Pues en realidad no lo sabemos. Nomás ahí dice que a Dios le agradó el sacrificio de Abel y Caín se enojó, pero no sabemos más, ¿verdad? Esaú, los hijos de Jacob, Isaac, los cuates, Jacob y Esaú. Pues Esaú, aunque son cuates, era el mayor, pero Jacob es el que es preferido. Ahí la jefita también tuvo mucho que ver, pero ¿verdad? José, en relación con todo el familión de 12, y así, ¿no? Entonces, consideren esto. Este es un tema muy querido para toda la Biblia, en realidad, pero el autor lo ha notado también de manera especial para la historia deuteronomista. Y me recuerdan ustedes Deuteronomio 7, ¿verdad? Deuteronomio 7, en donde nos dice el autor: no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha liberado de la casa de servidumbre del poder del rey. Entonces, no solamente son las personas, también los pueblos.
decía un maestro de Biblia, y el padre Solís, si lo recuerdan ustedes también, dice, pues ¿cómo es que Dios se pueda fijar en un pueblo pinchurriento, perdido allá en el oriente, y no se fijó en un imperio? Y tiene razón. O sea, la constante es esa. Ana, que es mamá de Samuel, ¿verdad?, en contra de Peniná, que tiene muchos hijos, y Ana, en cambio, estéril, se le da un hijo. Por cierto que el segundo capítulo de Samuel, que tiene el cántico de Ana, muy parecido al Magníficat, ¿no? Y así, repasen ustedes. Ahora, esta es una constante, este es un tema teológico, como lo plantea pues nuestro apunte, la elección del último, que es lo que vamos a ver de una manera pues muy profunda, plena en Jesucristo, con su enseñanza del Evangelio, que si es la levadura, que si es el granito de mostaza, que si es el pesebre de Jesús, ¿verdad? Bueno, si gustan, vamos a detenernos aquí. Concluimos este apartado el próximo sábado, junto con el último, que será el juicio sobre el pecado. Pues esto también ya parece una confesión pública de parte del escritor del Deuteronomista, casi diciéndonos, pues cómo no íbamos a caer en esta situación. Sí, empezando con la monarquía, nosotros nos aferramos, pero Dios no la quería. Después, pues tuvimos buenos reyes, pero esos reyes nuestros tan brillantes finalmente sucumbieron también al pecado. Esto que yo les decía, ¿no? Como el poder, ¿verdad? El poder que todo lo pervierte, ¿no? Y que está muy inscrito ahí en nuestros corazones, ¿verdad? Permítame su pluma. Estamos en febrero, ¿no? Primero de febrero. Dios mío. Bueno, amigos y amigas, ¿alguna pregunta? Vamos a pedir a Dios mucha luz para ver cómo vamos avanzando. Estamos en la historia del Deuteronomista, hemos visto la historia, los salmos, pero a mí me gustaría detenerme en algunos textos proféticos. A ver si les comparto por ahí un apunte que hice sobre, lo acabo de hacer para compartirlo con mi comunidad, sobre lo que el Papa nos está pidiendo, ¿no? Somos peregrinos de esperanza. Entonces, tratar de entender lo que es ser peregrinos, caminantes, migrantes, dicen algunos, pero de esperanza, ¿no? Entonces, Pablo tiene una expresión pues muy radical cuando dice que nosotros estamos en la esperanza, esa esperanza que no defrauda, capítulo 5 de Romanos. Pero después habla de esperanza contra toda esperanza. Pues vean ustedes lo que significa esa frase, ¿no? Y en este mundo tan vueltos patas para arriba, ¿no? Con todo lo que viene, me impresiona a mí esto que está sucediendo a nivel político mundial. Fíjense lo que un hombre como Trump es capaz de hacer, desestabilizar el mercado, las relaciones, y solamente por sus sueños de grandeza.
Hay que hacer a América, Estados Unidos grande de nuevo. Fíjense, o sea, es impresionante, ¿no? Qué diferente sería si este hombre aceptara entrar pues en el diálogo, en la comunión, en sabernos parte de un mismo destino, en sabernos iguales en dignidad. O sea, el tema de la migración es un problema, pero puede ser tratado de otra manera, no expulsando a medio mundo. Acompañé yo a unos migrantes que cruzaron el 3 de enero y gracias a Dios en ese momento todavía cruzaron legalmente con su permiso. Y ahorita me están escribiendo, esta mañana me escribió, están llenos de miedo, ¿no? Los niños no quieren ir a la escuela, ¿no? De migrantes. Y así no, me impresiona lo que un hombre, ¿verdad? Navarro como nosotros puede hacer, ¿no? ¿Qué sería? Ojalá Luther King se quejaba de cómo lo que a él más le impresionaba es que el cristiano no fuera capaz de decir su palabra, ¿no? De defender. En cambio este hombre está envalentonado y es sorprendente, ¿no? Bueno, disculpen la digresión, pero me refiero pues ser peregrinos de esperanza y que el Papa quiere que lo seamos todo el año, ¿no? O simplemente nuestra vida, ¿no? Por ahí les comparto el apunte. Hoy una vez se los comparto